En el corazón de la Edad Media, una llamada resonó por toda la cristiandad. Una promesa de gloria, redención y tierra santa. Dios lo quiere, gritaban nobles y campesinos por igual, mientras miles, no, cientos de miles, se preparaban para marchar hacia el este. Murieron creyendo que el paraíso estaba al final de una espada, en una tierra que nunca habían visto, por un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. Bienvenidos a la épica y sangrienta historia de las cruzadas. Para entender este fenómeno que sacudió los cimientos de 3 continentes, debemos viajar al siglo XI. Europa era un mosaico de reinos en constante conflicto, una sociedad fragmentada, violenta, pero unida por una sola fe: el cristianismo. En este mundo, la figura del caballero comenzaba a tomar forma. No era solo un guerrero a caballo, era un ideal. Un hombre de armas, sí, pero también de honor, lealtad y, sobre todo, de fe. Sin embargo, esta energía guerrera necesitaba un propósito, una causa más grande que las disputas feudales. Esa causa llegó en el año 1095. El emperador bizantino Alejo I Comneno, desesperado por el avance de los turcos selyúcidas que amenazaban Constantinopla y las rutas de peregrinación, pidió ayuda a Occidente. Su petición llegó a oídos del Papa Urbano II, un líder astuto y carismático que vio una oportunidad única. En el concilio de Clermont, ante una multitud de nobles y clérigos, Urbano pronunció un discurso que encendería la llama de la primera cruzada. Imaginemos la escena. Un campo en Francia, abarrotado de gente expectante. El Papa habla con fervor, describiendo las supuestas atrocidades sufridas por los cristianos en Tierra Santa. Promete la remisión de todos los pecados a quienes tomen la cruz y marchen a liberar Jerusalén. Era una oferta irresistible. Para el caballero era la oportunidad de usar su espada al servicio de Dios. Para el campesino, una vía de escape de la servidumbre. Para todos, un camino directo a la salvación. La respuesta fue un clamor unánime que se convertiría en el grito de guerra de todo un movimiento. Deus vult, Dios lo quiere. Así, la primera cruzada se puso en marcha. Pero no fue un solo ejército organizado. Primero surgió la llamada Cruzada de los Pobres, una turba caótica liderada por predicadores como Pedro el Ermitaño. Mal equipados y sin disciplina, avanzaron sembrando el pánico y la violencia, especialmente contra las comunidades judías en Europa, antes de ser aniquilados casi por completo al llegar a Anatolia. Después vino la verdadera fuerza, la Cruzada de los Príncipes, liderada por figuras como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Era una fuerza formidable de caballeros bien armados y entrenados. Su viaje fue una odisea brutal. Cruzaron Europa y los Balcanes, enfrentándose al hambre, las enfermedades y la desconfianza del propio emperador bizantino, al que supuestamente iban a ayudar. El contraste entre Oriente y Occidente era abismal. Los cruzados, provenientes de una Europa relativamente atrasada, se encontraron con la opulencia y sofisticación de Constantinopla, la ciudad más grande y rica del mundo cristiano. Era una cultura de intrigas palaciegas y diplomacia, muy diferente a la guerra directa a la que estaban acostumbrados. Las tensiones no tardaron en surgir. Los líderes cruzados juraron lealtad al emperador y prometieron devolverle las tierras conquistadas. Pero estas promesas se romperían muy pronto. El primer gran obstáculo fue Nicea, una ciudad fuertemente fortificada. Tras un duro asedio, cuando los cruzados estaban a punto de tomarla, vieron ondear el estandarte bizantino. El emperador había negociado la rendición en secreto, privándoles del botín. La desconfianza se convirtió en resentimiento. Siguieron marchando a través del infernal desierto de Anatolia, donde el calor y la sed causaron más bajas que el enemigo. Luego llegó Antioquía, una de las ciudades más importantes de la cristiandad antigua. El asedio duró meses y la moral de los cruzados se desplomó. El hambre era tan atroz que se dice que llegaron a comerse sus propios caballos. La ciudad finalmente cayó gracias a una traición. Pero justo cuando estaban celebrando, un enorme ejército musulmán llegó para sitiarlos a ellos dentro de la ciudad. Parecía el fin. Fue entonces cuando un monje llamado Pedro Bartolomé afirmó haber encontrado la lanza sagrada, la que perforó el costado de Cristo. Real o no, este hallazgo fue un milagro para la moral. Envalentonados, los cruzados salieron de la ciudad y, contra todo pronóstico, derrotaron al ejército que los sitiaba. Con el camino despejado, el objetivo final estaba a la vista: Jerusalén.
En el verano de 1099, los restos del ejército cruzado, exhaustos pero llenos de un fervor renovado, llegaron ante las murallas de la ciudad santa. La visión que los recibió debió ser sobrecogedora. Tras semanas de asedio y la construcción de torres de asalto, el 15 de julio de 1099, los cruzados lograron romper las defensas. Lo que siguió no fue una liberación piadosa, sino una masacre espantosa. Durante 2 días, los soldados cristianos recorrieron la ciudad, asesinando a musulmanes y judíos por igual, sin distinguir edad ni sexo. Las crónicas de la época, tanto cristianas como musulmanas, describen calles inundadas de sangre. El ideal del caballero piadoso se ahogó en un baño de violencia. Habían conquistado Jerusalén, pero ¿a qué precio? Con la conquista se establecieron los estados cruzados, el reino de Jerusalén, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Eran puestos de avanzada cristianos en un mar musulmán. Para defenderlos, nacieron nuevas órdenes militares, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. Monjes y guerreros a la vez, estos hombres hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, y dedicaban su vida a proteger a los peregrinos y defender Tierra Santa. Se convirtieron en la encarnación definitiva del ideal del caballero cruzado, una fuerza de élite temida y respetada. Sin embargo, el mundo islámico no se quedaría de brazos cruzados. Lentamente comenzó a unificarse. Figuras como Zengi y su hijo Nur al-Din empezaron la yihad, la guerra santa para recuperar las tierras perdidas. La caída de Edesa en 1144 provocó la convocatoria de la Segunda Cruzada. Liderada por el rey Luis Efinio de Francia y el emperador Conrado III de Alemania, fue un completo desastre. La falta de coordinación y las disputas internas llevaron a su fracaso ante las murallas de Damasco, debilitando aún más la posición cristiana en la región. El verdadero cambio de rumbo llegó con un hombre que se convertiría en una leyenda tanto en Oriente como en Occidente: Salah al-Din, conocido en Europa como Saladino. Un líder kurdo de inteligencia y piedad excepcionales, unificó Egipto y Siria, rodeando a los estados cruzados. Era un estratega brillante y, según muchas crónicas, un hombre de honor. En 1187, en la batalla de los Cuernos de Hattin, Saladino aniquiló al ejército del reino de Jerusalén en una catástrofe sin precedentes. Poco después, Jerusalén, tras casi un siglo de dominio cristiano, se rindió a sus fuerzas. La noticia de la caída de Jerusalén conmocionó a Europa y desencadenó la Tercera Cruzada, quizás la más famosa de todas, la Cruzada de los Reyes. 3 de los monarcas más poderosos de Europa respondieron a la llamada: Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; Felipe II de Francia; y Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León. La empresa comenzó con mal pie. Federico Barbarroja, a pesar de su experiencia, se ahogó cruzando un río en Anatolia y su enorme ejército se desintegró. Felipe y Ricardo, eternos rivales, llegaron a Tierra Santa, pero su cooperación fue tensa. Tras un largo y brutal asedio, lograron reconquistar la ciudad de Acre. Sin embargo, poco después, Felipe, alegando enfermedad y harto de las disputas con Ricardo, regresó a Francia para conspirar contra los territorios ingleses. Ricardo se quedó solo, al frente de un ejército multinacional. Lo que siguió fue un fascinante duelo de gigantes. Ricardo Corazón de León y Saladino, 2 de los más grandes líderes militares de su tiempo, se enfrentaron en una campaña que se ha convertido en material de leyenda. Ricardo era un guerrero impulsivo y brillante en el campo de batalla, mientras que Saladino era un estratega paciente y magnánimo. Ricardo ganó batallas como la de Arsuf, pero nunca pudo reunir la fuerza suficiente para asediar Jerusalén. Al final, ambos, exhaustos, firmaron un tratado. Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero se garantizaría el acceso seguro a los peregrinos cristianos. Ricardo, el gran rey guerrero, abandonó Tierra Santa sin haber cumplido su objetivo principal. A pesar de su fracaso en reconquistar la Ciudad Santa, su leyenda como el caballero cristiano por excelencia quedó forjada para siempre. Las cruzadas no terminaron ahí. Hubo muchas más, cada una más extraña y desastrosa que la anterior. La Cuarta Cruzada, por ejemplo, fue desviada por los intereses comerciales de Venecia, y en lugar de atacar a los musulmanes, saqueó brutalmente la ciudad cristiana de Constantinopla en 1204, un acto que selló la división entre la Iglesia oriental y occidental. Hubo incluso una Cruzada de los Niños, un movimiento popular y trágico que terminó con miles de jóvenes vendidos como esclavos. El ideal del caballero se fue desvaneciendo. La fe pura que impulsó la primera marcha se vio corrompida por la política, la codicia y la violencia sin sentido. Los estados cruzados fueron cayendo uno a uno, hasta que en 1291, con la caída de Acre, el último bastión, la presencia cruzada en Tierra Santa llegó a su fin. ¿Cuál fue el legado de estos 2 siglos de Guerra Santa?
Militarmente, para Occidente fue un fracaso a largo plazo, pero sus consecuencias fueron mucho más profundas. Las cruzadas reabrieron las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, trayendo a Europa nuevos productos, tecnologías e ideas. El conocimiento de la filosofía, la ciencia y la medicina árabes ayudó a despertar a Europa de su letargo intelectual, sentando las bases del Renacimiento. Sin embargo, también dejaron una herida profunda. Forjaron una identidad cristiana en oposición al Islam, creando un legado de desconfianza y conflicto que, en cierta medida, perdura hasta nuestros días. La imagen del caballero noble luchando por la fe se convirtió en un mito poderoso, pero la realidad fue una historia de fe y fanatismo, de heroísmo y brutalidad, de encuentros culturales y masacres sangrientas. La historia de las cruzadas nos recuerda que las intenciones más nobles pueden conducir a las consecuencias más terribles y que la línea entre un santo guerrero y un asesino puede ser tan delgada como el filo de una espada. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este análisis de una de las épocas más fascinantes y complejas de la historia, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros documentales. Hasta la próxima.